¿Alguna vez has sentido que vas a la iglesia solo para aguantar una semana más? ¿Vas por costumbre, porque te llevan o quizás buscando solo una pequeña ayuda de Dios para que las cosas no empeoren? Estás como el hombre de Hechos 3, sentado a la puerta pero aún sin entrar realmente al milagro. Hoy quiero decirte algo que puede cambiar tu forma de congregarte. Dios no quiere darte una limosna espiritual. Él quiere darte una vida nueva. Muchos se conforman con unas monedas de consuelo cuando el Señor está listo para decirte: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Quédate conmigo porque hoy vamos a descubrir cómo podemos pasar de la puerta del templo al altar de la alabanza y por qué lo que Dios tiene para ti es mucho más grande de lo que te has atrevido a pedir. Te invito a que busquemos juntos en la Biblia esta historia apasionante. En Hechos capítulo 3, allí tenemos este milagro realizado allí por dos discípulos, o mejor dicho, por Jesús a través de sus discípulos, por supuesto, Pedro y Juan. Vamos a leer Hechos capítulo 3 y entonces vamos a conocer esta historia maravillosa. Dice allí Hechos capítulo 3, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la hora de la oración. Había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día al puerto del templo que se llama La Hermosa para que pidiera la limosna a los que entraban en el templo. Una historia que comienza en forma sencilla. Pedro y Juan, dos discípulos de Jesús, acostumbrados a ir al templo como muchos adoradores, en ese momento a poder encontrarse con el Señor, a poder dejar sus pedidos, sus agradecimientos, sus necesidades, participar de los rituales. Allí iban, tal vez un día común más de oración. En el horario común de la oración, la hora novena, se calcula que era tipo las 3 de la tarde, en ese momento tenían la oración ellos. Y entonces se encuentra con otra persona que también asistía al templo. Pero este no iba al templo por sus propios medios, no iba al templo solamente para adorar, no iba al templo porque quería allí encontrar un deseo espiritual o encontrar una resolución espiritual, sino porque tenía una necesidad física. Y de ahí ya podemos sacar la primera lección de este momento, de este tema que estamos estudiando, ¿no? ¿Cómo llegamos al templo nosotros? Algunos de nosotros puede ser que lleguemos como Pedro y como Juan. Llegamos porque tenemos una relación con Cristo y creemos que es bueno encontrarnos con otros hermanos, encontrarnos en el lugar de adoración. Creemos que en ese lugar, por supuesto, mora el Señor, porque la Biblia dice: donde hay 2 o 3 reunidos, allí estoy yo. Y tal vez vamos con mucha alegría, con mucha determinación al templo, porque encontramos en ese lugar el descanso, ese encontrarnos espiritual, esa conexión con Dios que tanto necesitamos. Pero algunos de nosotros, y en distintas etapas de la vida también, hemos llegado de otra forma. Algunos llegan al templo por costumbre familiar. Tal vez del otro lado de este púlpito haya alguna persona que está yendo, un muchacho joven, muchachita joven, 18, 19 años, 17, 15, 14, y yo vengo al templo, pastor, porque me traen, o sea, familiarmente me traen, ¿no es cierto?, mi papá y mi mamá. En mi casa no puedo hacer lo que quiero, vivo con mis padres, y impulsado por ellos vengo, medio obligado, y estoy acá. Bueno, puede ser que haya llegado al templo de esa forma. Otros llegan al templo tal vez porque lo llevan, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Tal vecino que tengo que va a una iglesia y me dice: te voy a esperar todos los sábados a las 10 de la mañana, te paso a buscar para ir a la iglesia. No sé cómo decirle que no. La verdad que es tan bueno, es tan amable este señor, esta señora que me acompaña, que vengo porque no quiero hacerle mal a mi vecino, pero realmente estoy acá porque me obligan, me traen, soy llevado como carretilla. Tal vez algunos vayan al templo porque, si faltan, seguro que hay un hermano de iglesia que te está llamando por teléfono. ¿Por qué no fuiste? ¿Por qué no estás? ¿Qué pasó que no te vimos? ¿Te extrañamos? Y usamos frases que son reales, pero prácticamente armadas esas frases, ¿no? Para que la persona vaya al templo. Y alguno puede llegar al templo de esa forma. Este hombre llegó así, llegó porque lo llevaban seguramente, y entonces era dejado cada día, dice el versículo 2, en la puerta del templo para que pidiera limosna. Así que este hombre no llegaba buscando necesariamente a Dios. De hecho, la Biblia dice claramente que lo que él iba a buscar era limosna. Y lógicamente a cada uno de los adoradores que pasaban extendía su brazo y pedía la limosna. La gente, al verlo ahí desvalido, mal, necesitado, muchos sacaban las moneditas que tenían, algunos hacían tal vez algún esfuerzo mayor, le daban algo para que este hombre se sintiera satisfecho. Un mal día en el templo era un día que los adoradores no le habían dado mucho.
un buen día en el templo, era un día que los adoradores por ahí habían contribuido con él, y hasta tal vez algún sanguchito o alguien me regaló una ropa o algo especial para poder ir al templo. Iba al templo en busca de limosna y lógicamente recibía limosna. Nosotros también a veces somos llevados a la puerta del templo y no entramos espiritualmente. Estamos en la puerta del templo y buscamos la limosna de Dios. Voy, ¿no es cierto?, allí, voy al templo porque me beneficia, por lo menos me desestreso, cambio un poco de aire y entonces por eso me congrego. Es una forma de buscar la limosna, ¿no? Una actividad diferente en la semana para encontrarme allí. Voy al templo porque ahí encuentro un poco de amistad, un poco de sociabilidad y eso me hace bien. Y bueno, ya con que alguien me trate bien, me dé la bienvenida, sea amable conmigo, me alcanza, ¿no? Porque la semana es tan dura en mi trabajo que con eso alcanza. Buscamos la limosna espiritual, repito, y así nos acercamos al templo. Tal vez a alguno de ustedes le pase como me pasó a mí. Esto que voy a decir es una confesión de cuando yo era jovencito. Yo cuando era jovencito, ya jovencito no tanto, tengo que ser sincero, a veces iba a la iglesia, iba al templo, porque pensaba así, mal de parte mía, ¿no? Pensaba así, esta semana fue terrible, me fue re mal, mejor mañana voy a la iglesia, no vaya a ser que por no ir a la iglesia me vaya peor, Dios me castigue en la semana que viene, ¿no? Qué pensamiento ilusorio, tonto, podríamos decir, ¿verdad? Pero muchos piensan así. No vaya a ser que me vaya peor en la semana. Y entonces, cada vez que nos acercamos al templo de esa forma, nosotros recibimos lo que buscamos. Buscamos limosna en el templo y recibimos limosna en el templo. Así que este es el resumen de estos primeros 2 versículos allí y la reflexión para cada uno de nosotros. ¿Qué buscas cuando vas a congregarte? ¿Sos llevado o vas por tus propios medios? ¿Sos empujado o buscas realmente a Dios? Y cuando estás allí, ¿buscas realmente la presencia de Dios y salir lleno, completo, contento de haber dejado tus preocupaciones en las manos del Señor y convencido de que Dios va a obrar en tu vida? ¿O simplemente, bueno, ya vine, ya cumplí, peor no me va a ir? Y entonces nos pasa lo siguiente. Estamos como este hombre, en la puerta del templo, pero no entramos. Lógicamente no me refiero a esto como una cuestión física, sino como una cuestión espiritual. A veces estamos adentro del templo, pero espiritualmente estamos solamente en la puerta, de lejos del altar, lejos de los adoradores, lejos de la bendición de Dios. Y Dios no quiere eso para vos. Dios quiere que vos estés dentro del templo espiritualmente. Dios quiere darte más de lo que vos querés, más de lo que vos creés, más de lo que vos te imaginás. Dios está dispuesto a eso. Y más aún cuando tu corazón está receptivo. La Biblia sigue diciendo allí, versículo 3, vamos a leer Hechos 3:3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dieran limosna. Lo que habíamos hablado. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él los miró atento, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces lo tomó por la mano derecha, lo levantó, y al instante se le afirmaron los pies y los tobillos. Qué interesante, este hombre estaba espiritualmente y físicamente en la puerta del templo. Esperaba no otra cosa que limosna. Pero se cruzó ahí con los representantes de Jesús, ¿no? Con los discípulos de Jesús, con los enviados de Jesús, Pedro y Juan, que no tenían otra cosa que brindar simplemente lo que el Señor les daba a ellos. Vidas consagradas, vidas que habían aprendido de parte del Maestro, ahora se encontraban con este hombre necesitado. Y Jesús actuó a través de ellos porque Pedro habló en el nombre de Jesús de Nazaret. Jesús actuó a través de ellos y miró a este hombre y comprendió la verdadera necesidad de este hombre. Sabía que este hombre necesitaba caminar, pero también sabía que no esperaba otra cosa de la vida que la limosna. No esperaba otra cosa que estar en la puerta del templo. Y entonces ocurrió el milagro. Aquel que solamente fue por limosna recibió el milagro de la posibilidad de caminar. Pero esa posibilidad de caminar, lógicamente, estaba adornada por otras cosas también. Otra cosa que le dio era la posibilidad de salir de la puerta espiritual y física. De llegar ahora al templo por sus propios medios. Imagínate, Jesús no quiere que vos vivas una vida espiritual en la puerta del templo.
Jesús no quiere que otros te arrastren hasta el templo, que te empujen hasta el templo, que dependas de una llamada. Jesús quiere que por tus propios medios puedas acercarte a Él. Él quiere verte caminar espiritualmente. Él quiere que vos puedas entrar espiritualmente en el templo. Él quiere que llegues por tus propios medios, por tu propia decisión. Y este hombre recibió ese milagro de parte de Dios. Es interesante que no le dio lo que esperaba. No le dio limosna. Y de hecho hay algo muy interesante. Probablemente él siguió siendo pobre. Sus necesidades comunes de cada día las seguía teniendo. Ahora tenía otras posibilidades de caminar, de hacer cosas, pero estaba pobre. Así que me imagino que durante varias semanas, cuando salió de este milagro, tuvo que luchar por ver cómo se iba a alimentar, porque ya no estaba en la puerta del templo, ya la gente no le iba a dar limosna. Ahora tenía que vivir por sus propios medios. Y esta es una realidad que a mí me encanta de la Biblia. Y es que cuando Jesús toca tu vida, y cuando salís de la puerta del templo, y cuando entrás espiritualmente en el templo del Señor, y cuando empezás a caminar espiritualmente del Señor, quieras o no, sos responsable. Y sos sanamente responsable de caminar con los medios que Dios te dio, de aprovechar la bendición que Dios te dio para hacer el bien y para caminar por vos mismo. Ya no podés depender de la llamada telefónica, ni del vecino que te pase a buscar. Ya comprendiste que aunque tengas 15, 18 años, la fe de tus padres ya no es la fe de tus padres, sino que es tu propia fe. Todos en algún momento nos enfrentamos con esa realidad. Yo recuerdo que lo mío fue sencillo, ¿no? Sencilla mi historia porque nací en la iglesia, pero recuerdo una edad que me marcó y que me hizo sentir responsable. Y de hecho estos días venía pensando en eso y pensaba, qué bien que hizo mi mamá esto, ¿no? Y yo no me daba cuenta. Cuando yo tenía 16 años, el pastor de mi iglesia, yo vivía en una zona en Buenos Aires que se llamaba Ituzaingó, me invitó a trabajar en otra iglesia que se llamaba Texalar. 16 años tenía. Yo ahora pienso que era muy jovencito, en ese momento me veía grande, pero ahora me veo un niño. Y entonces mi mamá me dejó ir a ese lugar. Ahí yo empecé a ir a la iglesia en mi motito, en mi zanelita que tenía, esas viejitas de 50 cilindradas, o a veces en el tren, que iba desde Libertad hasta Texalar. Yo era el responsable de llegar temprano, de ir a la sociedad de jóvenes, porque mis papás habían quedado en la otra iglesia a la que ellos siempre asistían. Y empecé a darme cuenta de que la fe tenía que ser mi fe, y que yo me tenía que levantar para ir, y que yo tenía que buscar encontrarme con el Señor. Lógicamente hubo elementos muy lindos en ese lugar. Tuve amigos sensacionales que guardo hasta el día de hoy y comparto hasta el día de hoy. Pero una vez que mis papás me largaron, tuve que espiritualmente responder por mí mismo. Y me sentí un bendecido. Y Dios quiere esa bendición para vos. Dios quiere que seas vos el propio responsable de tu vida espiritual. Y por eso está dispuesto a darte más que la limosna espiritual. Y está dispuesto a que pases de la puerta hasta adentro del templo. Dejó de estar entonces en ese momento en la puerta espiritualmente y físicamente y pasó algo extraordinario. Vuelvo a leer el versículo 7 al final. Entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Al instante se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos al templo andando y alabando a Dios. Qué interesante. Dejó de estar en la puerta espiritual y físicamente, entró en la presencia de Dios, le alabó a Dios, ni se acordó que necesitaba dinero, se olvidó de ello, y no reprochó a nadie por no recibir lo que esperaba. No dijo, me hicieron caminar, pero yo quería un billetito. Me hicieron caminar, pero esperaba un sanguchito. No. Él se dio cuenta de esa bendición y entró al templo a alabar a Dios. No sé si tenía su estómago lleno. No sé si le dio tiempo a pensar, ¿qué voy a comer? Porque no recolecté. Si no me quedo en las puertas del templo, no recolecto, ¿no? Él simplemente disfrutó de haber sido levantado por Jesús a través de sus discípulos y de poder caminar. La pregunta es si vos y yo disfrutamos también de las bendiciones espirituales que Dios nos da cuando tiene un encuentro con nosotros. Y cuando vas a la casa del Señor y te congregás, ¿disfrutás de la palabra que Dios tiene para vos? ¿O te quedás pensando, qué linda la palabra, pero la verdad que aquel hermano no me saludó lo suficiente? Salí, nadie me ofreció llevarme en el auto a mi casa. ¿O disfrutás de lo que Dios tiene para vos? Tal vez una sonrisa de un niño. Tal vez al revés, una palabra de aliento que un hermano te dio y tal vez fue lo mejor que el sermón probablemente que puede haber dado un pastor.
Pero Dios sin duda cada vez que nos encontramos con Él en su casa quiere bendecirnos grandemente. Y este hombre no se acordó de esas cosas, no reprochó y dejó de estar inactivo para ser entonces un testigo del Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque dice allí el versículo: y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Este hombre pasó de ser una persona necesitada a ser un testificador. Pasó a hablar las maravillas que hizo Dios de él. De ser alguien inactivo a ser alguien activo. Y a mí me gusta esta historia y me resuena divertida esta historia. Yo voy a una iglesia que somos básicamente bastante conservadores. ¿Y qué pasaría si alguien entra saltando al templo de nuestra iglesia? Porque Dios hizo un milagro en su vida, ¿no? Y yo voy a ser muy sincero. Nosotros, bueno, sí, hermanos, qué alegría, quédese sentadito, ¿no? Diácono, sentate al lado, ¿para qué? Pero este hombre entró con una euforia, con unas ganas, con un ímpetu, porque Dios había transformado su vida. Y todo el mundo vio que este hombre entró, saltó y alabó a Dios. Y sigue diciendo el versículo: y reconocieron que él era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo de la Hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. No podían creer la transformación de este hombre, de ser alguien en la puerta a ser alguien que estuviera dentro, de ser alguien que estuviera inválido a ser alguien que entraba saltando, ¿no es cierto?, al templo, de ser alguien que decía poco y extendía la manito a hablar acerca de las maravillas que Dios hacía por él. Él empezó una vida nueva. Ya no iba a ir al templo como antes, sino que iba a ir de ahora en más a la casa del Señor, esperando recibir más de lo que le esperaba. Una de las cosas más lindas de profesar la fe en Jesús es saber que Él te va a dar una y otra vez más de lo que vos esperás. No siempre lo que vos esperás. Este hombre esperaba dinerito, esperaba el sanguchito y no se le dio eso. De hecho, se le otorgó, entre comillas, un problema. Ahora tenés que caminar vos, ahora tenés que trabajar, pero yo hace 38 años que soy lisiado, no importa. Ahora podés hacerlo. Y tenía esta responsabilidad. Pero él iba feliz, él iba contento. Y me imagino que de ahora en más, cada vez que iba a la casa del Señor, iba diciendo: Señor, ¿qué tienes de especial para mí? ¿Cuál es el milagro que tienes para mí? ¿Por qué no vas vos hacia la casa del Señor? De paso me podés ir dejando en los comentarios eso. Cuando vas a la casa del Señor, ¿recibís más de lo que esperaba? ¿Tenés una experiencia sobre esto para contar? Si querés encontrarte con el Señor, también podés escribir amén luego en los comentarios. La gente, dice la Biblia, se asombró de que su vida cambió. Cuando nosotros somos tocados por el Señor, la gente nota un cambio, nota una transformación. Y reconocían que su transformación fue sobrenatural. Este nunca caminó y ahora camina. Este nunca predicó y ahora predica. Este siempre se quejaba y ahora le da ánimo a los demás. ¿Qué es lo que dice la gente de vos después de que tenés un encuentro con Dios? Veían a los discípulos representantes de Jesús a su lado, se espantaron, tal vez porque muchas veces habían despreciado a ese hombre y decían: qué mal que nos hace quedar acá en la puerta del templo, ¿por qué no lo corren? Qué bien este hombre realmente. Es chocante llegar al templo y encontrarlo, y sin embargo la vida transformada de él era un testimonio. Dios le dio más de lo que él esperaba, y Dios le dio más a este hombre de lo que el resto de la congregación esperaba. Dios puede hacer mucho más por vos, inclusive que lo que tus hermanos piensan que puede hacer por vos. Y eso es maravilloso. Porque nos congregamos, el Señor Jesús dice que debemos congregarnos, ¿no? Pablo dice: no dejemos de congregarnos. Pero la fe y la religión es una cuestión individual. Es un encuentro personal con Cristo que nos hace testificar con otros que también tuvieron un encuentro personal con Cristo. Dios quiere darnos más de lo que nosotros creemos que podemos recibir. Respetemos, queridos hermanos, a aquellos que vienen a la puerta, porque hoy los vemos en la puerta, los vemos espiritualmente lejos, los vemos distintos a nosotros, pero si tan solo abren un cachito el corazón a la luz que Jesús quiere darles, de seguro ellos pueden ser transformados también. ¿En qué condición te encontrás hoy? ¿Vas a la iglesia por costumbre? ¿Vas a la iglesia porque te llevan? ¿Vas buscando limosna? Oremos juntos para que Dios te dé más de lo que vos querés,
para que Dios te dé aquello que es necesario. Porque Jesús te dice en el día de hoy: hijo mío, abrí tu corazón. Hijo mío, cuando vengas a mi casa, no extiendas tu mano. Extiende tus brazos para recibirme a mí y recibir todo lo que tengo para darte. ¿Por qué no abrís tu corazón ahora? ¿Por qué no extendés tus manos? Poneme en los comentarios y extendés tus manos al Señor para que Él realmente entre en tu vida y te bendiga mucho más de lo que vos esperás. Sí, las bendiciones traen responsabilidad, pero es una responsabilidad santa, sagrada, bella, hermosa. Dios quiere compartir con vos. Deseo de todo corazón que después de haber estudiado la Biblia, cuando entres en el templo, cuando entres en la casa del Señor, entres con los brazos abiertos, dispuesto a recibirlo, porque Él quiere darte más que una simple limosna. Que Dios te bendiga.